del antiguo COU de las pruebas de acceso a la universidad desde el curso 1986-87 hasta la actualidad. Ha organizado y codirigido una serie de eventos de carácter científico y pedagógico, entre los que destacan jornadas sobre la biografía como género literario, de la antigüedad al Renacimiento, algunas escalas, poesía medieval y recursos digitales, las primeras jornadas vascas de actualización científica y pedagógica de latín y griego, y 3 cursos de actualización científico-pedagógica del profesorado de latín de bachillerato. Asimismo, ha organizado 2 cursos de filología de larga duración patrocinados por la Dirección General de Renovación Pedagógica del Gobierno vasco. Como corresponde a una persona de su categoría docente y profesional, ha sido miembro del Tribunal de Tesis Doctorales en numerosas ocasiones y, asimismo, miembro de comisiones de plazas de cuerpos docentes universitarios. Fue director del Departamento de Latín de la UPV entre 1984 y 1987 y coordinador del área de Filología Latina cuando el Departamento de Estudios Clásicos se fundó desde el 87 hasta 1994. Secretario de la Delegación Vasca de la Sociedad Española de Estudios Clásicos desde el 86 al 89, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Latinos, SELAT, desde 1993 al 98 y hasta este año, desde el 2006, ha sido director de la sección de Filología Clásica del Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Por último, quiero señalar su pertenencia al Consejo de Redacción de ciertas revistas como Analecta Volandiana, Velleia, Jacobus y Calamus Renascens. Y decirles que es investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos, adscrito al CSIC, desde el año 1988 hasta la actualidad. Tenemos, por tanto, ante nosotros íbamos a escuchar a un profesor con amplia experiencia, tanto en la investigación como en la docencia, y creo que nos resultará muy provechoso. Sin más, le cedo la palabra, agradeciéndole ya una vez más su deferencia por haber realizado el cambio. Ahora sí, ¿no? Pues muchas gracias a la profesora Amborujo por sus amables palabras y sin más doy comienzo a mi intervención. Les han repartido un cuadernillo que tienen delante y ni que decir tiene que si yo quisiera desarrollar todo eso, pues estaríamos aquí 4 o 5 días, ¿no? Así que es simplemente una intención, una muestra de la intención, una muestra de lo que se podría hacer con más tiempo, por ejemplo, pues en un curso de doctorado o algo así. Pero, en fin, es simplemente el enunciado de algunas cosas, les puede pues dar alguna noción, alguna idea acerca de este género literario, de la biografía, para los que no estén iniciados en él. Por cierto que, bueno, yo he procurado enterarme de, en fin, los asistentes, la clase de asistentes que podían escuchar esto, y como era de suponer, pues es un público muy heterogéneo. Entonces, en fin, pues yo he tirado por el camino de en medio, he procurado enfocar algo pensando en gente de historia, que seguramente hay alguno, algo pensando en la gente de filología, que también habrá alguno, algo pensando en algún colega profesor que se haya pasado de amable viniendo aquí, algo pensando en fin, gente externa a la universidad, pero interesada, con un interés de agradecer por los temas culturales, etcétera, y que, bueno, no está tan dentro de este mundo.
Así que, en virtud de este contexto, bueno, van a oír cosas que pido perdón a los más especialistas, diciendo, hombre, ¿y para qué dice esto? Bueno, pues pensando en ese público tan heterogéneo. Lo que ocurre es que, bueno, además de ser heterogéneo, hoy veo que hay muy poquita gente, pero en fin, eso no resta la cualidad anterior. Y dicho esto, pues añado que del primer punto del esquema resumen, de definición y finalidad de la biografía, solamente con el enunciado de los epígrafes les da ya a ustedes, en fin, alguna idea mínima, por supuesto, pero por ejemplo, para los que no les suene, bueno, pues que la biografía es un género literario, como otro cualquiera, y un género independiente, de aquel más próximo, que es la historia o la historiografía, y que tiene, por tanto, como todos los géneros literarios, sus pautas propias. Bien, todo eso es lo que quieren enunciar, esos puntos que tienen ahí en el epígrafe A, pero que no me voy a detener, como digo, en ello. Como no me voy a detener en el epígrafe B, la biografía en la antigüedad clásica, quedaría, pues, ya dije, para todo un curso de doctorado. Ver cómo comenzó la biografía, incluso ya antes del mundo clásico, hay, bueno, prolegómenos, diríamos, en el mundo egipcio, en el mundo oriental, etcétera, como es un universal, se da en muchas culturas, y un desarrollo luego en nuestro mundo occidental, cuyos comienzos, como no, se dan en Grecia, ¿no? Todo eso va unido al desarrollo del yo, del individuo, de la noción de individuo como diferenciado de la masa, que comienza a verse en los líricos arcaicos griegos en primera vez, pero que sigue con otros muchos episodios. Bien, de todo eso voy a prescindir. Y en cambio, voy a dar, en primer lugar, una breve reseña, un breve recordatorio de la figura de Aníbal. Y pido perdón, por ejemplo, pues a los historiadores que hay aquí, o gente que esté bien enterada, pero quizás a otros no venga mal. Un recordatorio súper rápido, por supuesto. Y luego, otro recordatorio, es decir, en primer lugar, por tanto, del protagonista, del héroe de esta obra literaria, de la vida de Aníbal. El héroe es, obviamente, Aníbal. Pues una breve noticia histórica de él, que quedará sobrepasada luego, si nos da tiempo, en el comentario de la vida que hace Nepote, pero que tiene la virtualidad y la ventaja de que queda ahora, bueno, hilvanada con una secuenciación que no va a ser posible a lo largo del comentario de la vida de Nepote. Y ni que decir tiene que ya pues a algunos todavía les sonará menos la figura de Cornelio Nepote, el autor. Por tanto, pensando en ellos, daré también una noticia pues quizás un poco más amplia. Sin más, comienzo entonces con la noticia sobre Aníbal. Vivió entre el 247 y el 183 a.C., hijo del líder cartaginés Amílcar Barca. Fue el gran general y caudillo cartaginés contra los romanos en la Segunda Guerra Púnica. A petición suya, cuando tenía 9 años, bueno, esto es lo que nos ha transmitido la tradición ya antigua, que muchos dan más bien por leyenda y que es discutido si fue así o no fue así, pero la recogen la mayor parte de los historiadores. Pues decía que a petición suya, cuando tenía 9 años, su padre lo llevó con él, cuando en el año 236 se dirigió a Hispania al mando del ejército cartaginés y después de hacerle jurar ante Lara de los sacrificios odio eterno a los romanos. Bueno, perdón, lo que yo adelantaba o comentaba que era leyenda, me estaba refiriendo a este detalle del juramento de Aníbal ante el altar, de que guardará toda su vida en la entretela, en el corazón, un odio eterno a los romanos, que era la condición que su padre Amílcar Barca le ponía para que el muchacho de 9 años, al cual le hacía mucha ilusión, fuera con él a Hispania, a conquistar Iberia, Hispania, para Cartago.
Esto es lo que es discutido, si fue verdad o no, pero que nos lo transmiten la mayor parte de los historiadores antiguos. El que vino, eso no es discutido, no es leyenda, es un dato histórico, evidentemente. Después de morir su padre y su cuñado Asdrúbal, Aníbal fue elegido general del ejército cartaginés en el año 221 a.C. Aníbal formó 3 ejércitos, enviando uno a Cartago como ayuda. Cartago tenía también, no solo frente al exterior, con Roma, problemas, sino en el interior, porque bueno, tenía ya un vasto territorio en el norte de África y pueblos sometidos, como los númidas, por ejemplo, y los libios. Los númidas en concreto era un reino vasallo, pero que cada X tiempo se levantaban contra el poder central de Cartago. Por eso, de todo lo que reclutó, caballos, en hombres, etcétera, en Iberia al ir conquistando, formó 3 ejércitos Aníbal y uno lo mandó a Cartago para ayudar allí en esta tesitura de que hablo. Otro lo dejó en Hispania y con el tercero dan unas cifras los historiadores, no hay 2 libros, ni siquiera la historiografía moderna científica, después de una ardua investigación, que coincidan en dar la cifra de los efectivos con que Aníbal partió para Italia. Pero claro, es explicable teniendo en cuenta que las fuentes de que ellos se nutren, que son los historiadores antiguos, pues son también dubitativos, se muestran dubitativos en esto de las cifras. Bueno, una que se suele dar es la de 50.000 soldados de infantería, 9.000 jinetes y 37 elefantes. Esto de elefantes que nos suena todo y nos llama mucho la atención y tal, bueno, tiene su importancia militar, porque eran como los Panzer de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era un arma de guerra pues importantísima. Emprendió la marcha, con este ejército, con este tercer ejército, emprendió la marcha contra Roma. Marcha que hizo terrestre, y que, bueno, tiene la siguiente explicación. La potencia naval en estos momentos es ya Roma, que no lo era antes, porque era una civilización de campesinos romanos, no solo los romanos, sino los Italia en general. Pero a raíz de la primera victoria, la primera guerra púnica, quiero decir, contra Cartago, en donde les había hecho en las estipulaciones del pacto final, victoria, lógicamente, de los romanos, hicieron entregar todas las naves a Roma, y además Roma tenía ya afán expansionista, imperialista, si se quiere decir así, sabía que entonces le era indispensable una buena flota. De forma que Aníbal no se pudo plantear ir a hacer la guerra a Italia de otro modo que no fuera llegando por camino terrestre, porque no tenía fuerzas navales Cartago, y él menos. Y digo esto porque, bueno, había facciones políticas, es decir, que uno de los puntos discutidos es si Aníbal hizo la guerra por su cuenta, va a salir después en la vida. Si fue por orden de Cartago, si él tomó la iniciativa pero después Cartago la aprobó, etcétera, ¿no? Bien, digo que esos eran los efectivos y con que emprendió la marcha terrestre contra Roma, comenzando por atacar la ciudad de Sagunto, aliada de los romanos. Después de la conquista y destrucción de Sagunto en el 219 a.C., Aníbal atravesó los Pirineos, el Ródano y los Alpes, travesía especialmente difícil y meritoria. Bueno, es toda una hazaña que todos hemos visto, múltiples películas, no hay novela o novela histórica o historia novelada sobre la Segunda Guerra Púnica, todos estos hechos, etcétera, en que eso no ocupe un lugar central. Y realmente lo merece. Fue todo un logro enorme el lograr con un ejército tan grande atravesar los Alpes. Encima en una época, porque él se encontró con más dificultades de las previstas y se demoró y tuvo entonces que atravesar los Alpes en septiembre, cuando ya había comenzado a nevar, porque en Hispania, sobre todo al norte del Ebro, lo que hoy es Cataluña, pero también en la Galia, especialmente
al este del Ródano, los alóbroges, le ofrecieron más resistencia de la que él pensaba. Todo eso lo fue retardando y cuando llegó a aquellos pasos, a aquellos desfiladeros encumbrados, dificilísimos, estrechos, encima tenían nieve helada de la campaña anterior y sobre ella había caído ya nueva nieve, una capa fina de nueva nieve que hacía que resbalaran más las acémilas, las bestias de carga, etcétera, que se despeñaron la mitad. Allí perdió, algunos dan la cifra, de la mitad del ejército con que salió en la travesía de los Alpes, que duró 15 días. Más o menos la mitad en subir por el lado de Francia y más o menos la mitad en bajar por el lado de Italia, que no era menos costoso que el subir, porque por el lado de Italia es menos el recorrido, pero tiene una pendiente mucho mayor y las dificultades todavía eran más serias. Lo que ocurre es que allí ya contaba con la seguridad de que nadie lo iba a atacar. Los lugareños no lo iban a atacar porque los galos de la Galia Cisalpina veían con buenos ojos la llegada de los cartagineses y la llegada de Aníbal contra Roma. Al revés que los galos del lado de la Galia, de lo que hoy es Francia, sobre todo los cercanos a los Alpes, es decir, los alóbroges, que atacaron a Aníbal. En el año 218 a.C. entró en Italia y fue venciendo una tras otra en las batallas de Ticino, Trebia en el 218 a.C., Trasimeno en el 217 y en el 216 en Cannae, en latín, en Cannas, a los distintos ejércitos romanos que normalmente al mando de los cónsules le iban saliendo al paso. La más importante de las batallas de esta fase es, como digo, esta, y como la mayoría saben, Cannas, en donde parece, algunos historiadores antiguos dan la cifra de que murieron 70.000 romanos. Del 216 al 202 tuvo lugar la segunda fase de esta guerra. Después de esa segunda fase, Aníbal tuvo que pasar a África con su ejército, llamado por el poder central de Cartago, que tenía dificultades allí porque los romanos ya habían mandado un ejército a combatir a los propios cartagineses allí, en su territorio, y justamente por ese motivo, entre otros, llaman a Aníbal. Tuvo que pasar a África con su ejército y finalmente fue derrotado por el ejército romano al mando de Publio Cornelio Escipión, el africano, justamente a raíz de esta victoria sobre Aníbal en el lugar de Zama, en las cercanías de la ciudad de Zama, en el año 202 a.C. Pero, y ahí insiste mucho y va mucho con el tema de nuestra vida, Aníbal sobrevivió a esa derrota y bajo el nombre de sufeta, un cargo muy importante en lo civil, el máximo que había en las instituciones cartaginesas, hasta el punto que Nepote lo traduce por rex, latinizando la institución, traduce por rex, ocupó el mando civil en Cartago durante 4 o 5 años, todavía después de ser derrotado, pero solo el civil. Bueno, al principio también todavía siguió, le llama pretor Nepote, queriendo recoger ese aspecto de mando militar, pero los romanos al cabo de 2 años no permitieron eso, precisamente porque le seguía infundiendo miedo a Aníbal y que se rearmara de nuevo Cartago, a pesar de que las condiciones que le habían puesto en el pacto al ser vencido en Zama habían sido súper draconianas, ¿no? Parecía mentira que en fin, aquello pudiera salir otra vez arriba. Pero tenían el temor de que Aníbal era capaz de sacar otra vez arriba y seguir creando problemas. Entonces obligan a los cartagineses a que le quiten el mando militar, lo que traduce Nepote por pretor. Y efectivamente le quitan el mando militar, pero entonces le dan el mando civil y religioso, que es el que recae en la institución de sufeta, insisto, que nuestro autor traduce por rex. Y allí ejerció todavía ese poder durante 2 o 3 años más.
Roma reclamó su entrega al final, no contenta, temerosa todavía de ese poder, aunque ahora era poder civil, y viendo cómo estaba arreglando las cosas en Cartago, Aníbal, Roma reclamó su entrega y Aníbal huyó, refugiándose en Siria, amparado por el rey Antíoco III el Grande. Vencido Antíoco por los romanos en las Termópilas en el 191 a.C., y más tarde en la batalla definitiva en Magnesia, en las costas del Asia Menor, en el 190, batalla naval, en el 190 a.C., Aníbal se refugió primero en Creta y después en el reino de Bitinia, amparado por su rey Prusias. Buscado allí por los romanos, nos dice Nepote en la vida que se enteraron de casualidad un día cenando en casa de uno de los cónsules romanos, los legados del rey de Bitinia. Salió la conversación de Aníbal y los legados dicen, pues si Aníbal está en Bitinia, él lo cuenta así, Nepote lo cuenta así. Muy difícil de creer, ¿no? Tenían unos servicios de información que, bueno, no digo que fueran como los americanos de hoy, pero realmente estoy seguro de que seguían los movimientos de Aníbal y ya sabían que estaba allí. Pero él dice que en esa cena salió la mención de Aníbal y entonces estos legados dijeron, pues si Aníbal está en Bitinia, está protegido por el rey Prusias y vive allí. Entonces mandaron allí a buscarlo, bueno, a aprisionarlo, a hacerlo preso, y Aníbal, cuando estaba a punto de ser capturado, se suicidó envenenándose con el veneno que llevaba siempre en un anillo que portaba con él. Bueno, es muy bonito, lo podéis leer después, los que sepáis latín, pues mejor latín, los que no, os doy también el texto de la vida en traducción. Ese momento y los calificativos, sobre todo en latín y para el que sepa latín, que pone sobre el personaje Aníbal el autor, ¿no? Y ello ocurrió, ese envenenamiento y ese suicidio, en el año 183 a.C. Pues bien, este es el protagonista. Y el autor de la vida de este protagonista, Nepote, Cornelio Nepote, ¿quién es? Bueno, pues solo quiero recordar también unos datos rápidamente. Nació en torno al año 100 a.C. en la Galia Cisalpina, en Mantua, donde ya hace 150 años o así los mantuanos le levantaron una estatua orgullosos de ese posible origen de Nepote de esta ciudad. Era de familia ecuestre, se marchó a Roma, donde murió en torno al 27, es decir, que tuvo una vida para la media de entonces bastante larga, de 73 años, y tuvo una vida más dedicada al estudio y a la producción literaria que a la actividad política. Esto los filólogos clásicos y especialmente latinos saben que tiene su significado, porque lo normal es que la mayoría de los escritores romanos ejercieron a la vez la carrera política y la carrera literaria, y escribían en el tiempo de ocio, o bien ya en la retirada, o en los interregnos del mando político, o algunos que llegaban a más, incluso haciendo las dos cosas a la vez. Recuerden que César redactó sus comentarios mientras iba haciendo la guerra, tanto los de Velo Gálico, la guerra de las Galias, como de Velo Quibili, ¿no? Por traer un caso bien conocido de todos, al decir César. Aunque quizás no se corresponda con la imagen general que de él se pueda tener, su obra literaria es abundante. Digo porque, claro, en principio lo único que puede sonar, incluso a historiadores o a filólogos que no sean clásicos o que no sean específicamente latinistas, etc., les suena pues las vidas de los generales extranjeros, ¿no? Que es lo que nos ha llegado. Y creen que pueden creer que Nepote escribió eso solo. Sin embargo, Nepote fue todo un polígrafo, como pasaría con otro biógrafo famoso en la parte griega, como fue Plutarco, ¿no? Fue un polígrafo. Lo que ocurre es que se nos ha perdido el resto de su obra.
y además de por esta abundancia en la producción, se caracteriza por la innovación en cuanto a los temas tratados, porque escribió sobre campos que hasta entonces no habían sido cultivados en la literatura romana. Escribió sobre historia e hizo una crónica, una tabla de fechas de historia universal en 3 libros, que, puesta así la historia, hecha en forma de tablas históricas y comparativas con la historia de Grecia, era la primera vez que se hacía en Roma. Escribió también una colección de exempla en 5 libros, es decir, de hechos, exempla, hechos y fenómenos extraordinarios, con curiosidades de todo género, de historia humana, pero también de la naturaleza, de geografía, y fue un precedente del otro que nos suena más, del clásico escritor romano de exempla, que es Valerio Máximo, ¿no? Probablemente una obra de geografía de existencia más insegura que las 2 anteriores. Las 2 anteriores, por las menciones que sus coetáneos hacen de ella, estamos seguros que las escribió, aunque no nos hayan llegado. De esta hay menciones, pero más indirectas, y se discute. Y la obra más importante de él, el De Viris Illustribus. El De Viris Illustribus es la gran obra de Cornelio Nepote. Su contenido se concretaba en series paralelas de vidas de grandes hombres que en Roma o fuera de ella se habían distinguido en la vida militar, en la política o en las letras. La obra no nos ha llegado, ni mucho menos en su totalidad. Se admite generalmente que se componía de 16 o 18 libros, está bien discutido el número, tratando 8 campos diferentes: los reyes, los generales, los jurisconsultos, los oradores, los poetas, los filósofos, los historiadores y los gramáticos. Salen 8 campos los mencionados. Sin embargo, hablamos de 16 libros, tal vez 18. ¿Por qué? Porque en cada libro había una parte dedicada a los griegos, a los extranjeros, normalmente griegos, y otra parte de ese mismo campo. Cojamos los oradores. Bueno, pues primer libro, además siempre salían en ese orden. Primer libro trataba a los extranjeros, casi siempre, insisto, griegos, pues Demóstenes, etc. Y en el siguiente libro trataba a los oradores, en este caso, ya que me ha salido ese ejemplo, romanos, ¿no? Los Craso y todos los demás. Algunas cuestiones en torno a esta obra que nos conviene centrar o precisar son: primero, es una obra muy extensa. La serie total, en 16 o 18 libros, era una obra extensa en cuanto a su forma material. Dice un estudioso del libro de la antigüedad, Wirth, que fue el libro más extenso de la literatura latina clásica, con un número de biografías en torno a 400. Si tenemos en cuenta esta extensión y que, como dijimos, comportaba secciones diferentes, es fácil de entender que esta obra tuviera una aparición pública gradual. No se puede dar, por tanto, un año único, un año fijo para la aparición del De Viris Illustribus, porque iba saliendo por parejas, es decir, por pares de libros. Y, por tanto, le llevó muchos años al autor, teniendo en cuenta toda esta extensión, todos estos campos que trató, etc. Una buena parte de su vida y fue produciéndose in progress, como decimos hoy, ¿no? Una aparición pública gradual, continuada y que se extendió en el tiempo. Consecuentemente, no se puede datar la obra como conjunto en una fecha determinada, aunque alguna de las partes sabemos que fue escrita más bien en la última etapa de su vida, y en concreto esta de los generales extranjeros. Otro aspecto que quiero resaltar es el hecho de que la obra entera fuese compuesta en pares de libros, ya lo acabo de adelantar, precediendo siempre la parte de los personajes extranjeros. Fue esta una obra muy significativa dentro de la biografía antigua y de la literatura latina por las novedades que aportaba y que, dichas de una forma concentrada, telegráfica, son: primero, la propia idea de componer biografías en serie. Es decir, ya se habían escrito, antes de él, lógicamente, muchas biografías en Grecia, pero no en serie. Y, desde luego, menos en Roma. Había habido memorias, monografías en torno a Sila, en torno a Escipión el africano, el antagonista de Aníbal,
etcétera, pero que no nos han llegado, o han llegado en poquitas líneas, en restos insignificantes, que no nos permiten hacernos cuenta de su estatus literario, de su naturaleza literaria. Entonces, la opinión más aceptada es que no fueron biografía. Pero en todo caso, el hecho de hacer biografías en serie, es decir, un conjunto de lo que hoy llamaríamos diccionario biográfico, es la primera vez que se da en Roma. Además, la segunda idea más innovadora fue la idea de síncresis. Síncresis quiere decir paralelo, que es central en la composición de sus vidas. Es el hecho de confrontar los extranjeros, griegos, como digo, por lo general, con los romanos. Es un juicio de apreciación, es decir, no es solo el hecho de dar primero la vida de un general griego y a continuación de un general romano. No, significa más, es algo más activo y es algo más profundo que eso. Es un modo de poder juzgarlos, de poder aislar el significado de cada uno. ¿Mediante qué recurso? Mediante el de la comparación. Eso quiere decir síncresis. Entonces ahí se ven las similitudes, las diferencias, y al ir haciendo así, al ir marcando las similitudes, las diferencias, se va definiendo el personaje. Por tanto, no es un hecho meramente externo. Y otro rasgo innovador de la obra de Nepote es que este fue el primer autor de la literatura clásica, tanto griega como romana, que abordó la escritura de la vida de una persona aún viva, que fue la de su amigo Ático. Es un dato seguro y lo sabemos bien porque tuvo dos ediciones. Y tal como nos ha llegado, pues cuando faltan, quiero decir, los últimos 3-4 capítulos, tienen un nuevo prologuillo diciendo, bueno, y ahora añado estos datos después de Ático muerto. Es, por tanto, claro que la primera parte, hasta ese momento, lo había publicado estando vivo el protagonista. El libro de Scelentibus Ducibus Stararum Gentium, traducido acerca de Scelentibus Ducibus, de los generales extranjeros, Ducibus Scelentibus, de los generales más sobresalientes, Scelentibus, Stararum Gentium, de los pueblos extranjeros. Bueno, ya el título es discutido, si Ducibus, si salió de la pluma del autor Ducibus o salió Imperatoribus, son, dos relativamente sinónimos. A veces él utiliza la parte imperator para lo que los personajes que tratan su obra, por tanto, podría ser que él le hubiera puesto el título o hubiera pensado en el título de Imperatoribus. Pero lo cierto es que en la tradición manuscrita nos ha llegado mayoritariamente con este título de Scelentibus Ducibus, de los generales más sobresalientes de los pueblos extranjeros. Esta parte del De Viris Illustribus pertenecía probablemente al 8º o al 9º y último par. Es decir, que estamos hablando de una parte de esa obra de conjunto de vidas en serie, de diccionario biográfico, que era el De Viris Illustribus, y que cubría aquellos al menos 8 campos, puede que 9, que yo mencioné antes. Y seguramente fue escrito mucho después de que Nepote concibiera e iniciara el plan general de esta obra. Ya he dicho que la realización del De Viris Illustribus se alargó en el tiempo. Solo conservamos la parte primera del par, es decir, a esta parte de Scelentibus Ducibus Stararum Gentium tendría que corresponder de Scelentibus Ducibus, Romanis o Romae, lo que quieran, acerca de los generales más ilustres de Roma. Ese era el proceso normal. El paralelismo con los demás campos exigiría esto. Y es de suponer que lo hizo, pero no es un dato seguro. Lo cierto es que no nos ha llegado. Solo conservamos, como digo, la parte primera del par, la relativa a los generales de los pueblos extranjeros. Parece que Nepote compuso este libro al final de su vida y se puede sospechar que la composición de este par
y el correlato de los generales romanos, es decir, el de los griegos y su correlato romano, obedecería a la intención de Nepote de tratar un campo o temática en que los romanos ya entonces podían ser superiores a los griegos. Es decir, en todos los demás, de los historiadores, de los poetas, de los oradores, de los filósofos, etc., el que daba con la impresión que respondía a la realidad histórica de que ganaban los griegos. Bueno, como soy latinista, tengo que romper una lanza a favor un poco de Roma, ¿no? Recordando simplemente el tiempo en que escribe, no voy a decir ninguna falsedad histórica, el tiempo en que escribe el autor, que murió en el 27 a.C. Si ponemos que escribe en el 37, bien, de ahí en adelante vienen muchos autores, los principales de los distintos géneros literarios, latinos o romanos. Pongamos en la epopeya un Virgilio, por ejemplo, y no me quiero detener más. Bueno, entonces, algunos han pensado que precisamente porque él tenía esa especie de complejo y esa sensación es por lo que se decidió al final a escribir este libro sobre los generales, pensando que ahí Roma iba a quedar ya entonces muy por encima de Grecia. El libro de Scelentibus Ducibus Starongention contiene 22 biografías, no todas de generales en sentido estricto, incluye también reyes generales de Persia, de Macedonia, de Sicilia y sucesores de Alejandro Magno y los generales de Cartago, como Amílcar Barca y Aníbal. El contenido de la parte romana de este par se ha tratado de reconstruir tomando como base las vidas paralelas de Plutarco, obra posterior, como sabemos todos, para quien sabemos, aunque se puede discutir el grado, que la obra de Nepote sirvió de fuente para la parte romana de su obra. Bueno, si aquí estuviéramos solo en un circulito de filólogos, nos podíamos enredar después en una discusión sobre esto, ¿no? Porque esto ha sido bastante discutido por los eruditos en la erudición, por los filólogos clásicos. Los griegos, los filólogos griegos, se resisten a admitir que, bueno, esta originalidad de la biografía política puede surgir en Roma, que no tuviera antecedentes griegos, y además de un autor que parece casi de segunda fila como es Nepote, ¿no? Y entonces lo discuten. Y bueno, pues, podríamos entrar en esa discusión que aquí no tiene lugar. Pero lo cierto es que estando muy por encima de Nepote, Plutarco, muy por encima como escritor, sin embargo, tuvo una gran influencia de Nepote. Y ya digo que algunos se resisten a admitir eso, pero, por ejemplo, las últimas tesis doctorales de Ramón Palerm y otras producidas en este campo, siendo ellos filólogos griegos, defienden ya esta idea. De este libro, el de los generales romanos, presuponemos que era el de mayor calidad de la colección del De Viris Illustribus, dado que Nepote, por lo general, y como era de esperar, está mejor informado de los temas romanos que de los temas griegos. Es una afirmación que parece que cae por su peso. Biografía política. Pues quiero decir, por último, que al añadir a su De Viris Illustribus este par sobre los generales, extranjeros y romanos, Nepote estaba innovando, lo acabo de adelantar en mi comentario, en la historia de la biografía. Estaba creando la biografía política. Hasta entonces, en la Grecia clásica y helenística, lo que había florecido, ya dije antes que había habido mucha biografía, pero era otra clase de biografía. Lo que había florecido era la biografía centrada en personajes prominentes del campo intelectual, poetas, filósofos, la vida de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de otros, de Pitágoras, etc., de gramáticos, etc., ¿no? Es, pues, Nepote el primer escritor de biografía política y, además, ya digo que algunos filólogos griegos se resisten a admitir esto y dicen, bueno, ya aparecerá un papiro por ahí un día en Egipto y demás que nos revele una biografía política griega. Y, bueno, pues algunos se agarran al Filopemen de Polibio, si es biografía, no es biografía, diciendo que ya es biografía, pero la opinión mayoritaria es que no, que es historia y que no es biografía, ¿no?
Así que digo que el primer escritor griego-romano del que nos quedan biografías enteras, biografías políticas enteras. Como saben, más tarde en latín tenemos a Suetonio, que supera a Nepote como biógrafo, y por supuestísimo lo supera también, es mucho más tardío, Plutarco. Bueno, ¿qué hacer yo ahora? No sé, yo traía pensado una cosa, pero me parece que voy a prescindir de ella si no toco aquella parte que es más específica y que, bueno, es que la que yo traía preparada para la ocasión. Es que es un análisis filológico, eso quiere decir histórico, literario, de la vida de Aníbal por Nepote. Pero claro, me parece una cosa bastante sin sentido hablar a un público de una obra que no la ha leído. Es decir, andar con finuras de análisis filológico sobre una cosa que los oyentes no conocen. Porque entonces eso queda, pues para mí y para el que haya leído, igual hay alguno aquí, pido perdón, que sí ha leído la Vita Annibalis de Nepote, ¿no? Y entonces yo, en sustitución de eso, lo que traía eran dos cosas. Una, si ustedes miran en el cuadernillo, pues el texto de la vida. Obviamente no para leerlo ahora, pero entonces amaneceríamos aquí mañana. Primero en latín, pensando en aquellos que la puedan leer en latín y que siempre, lógicamente, es jugar con ventaja respecto al tema que estamos tratando. Y después, pensando en los que no la pueden leer en latín, pues en castellano, en su traducción. Es lo que tienen en la página 3, cuando yo me refiero a las páginas, son las que van rodeadas de un círculo. En la página 3, Nepote, en traducción de Gredos. Bueno, naturalmente ocupa la hoja por los dos lados y en letra tamaño pulga, gracias a eso entró ahí. Esto en una edición normal pues deben ser 7 u 8 páginas o 9 en Gredos, me parece. Que por cierto daría ocasión a hablar de la extensión que tiene la biografía en la antigüedad, cosa que para un filólogo no es cuestión menor, y que para el público en general al que se hable de esto puede resultarle interesante por aclarador. Porque es que, claro, uno cuando habla de biografía en la antigüedad le vienen, como no, a la memoria pues las biografías actuales, ¿no? Bueno, que a veces son tochos de 500 páginas, o al menos pongamos entre 200 y 300. Y entonces cuando si uno le da una hoja de estas y dice que es una biografía, dice, pues, ¿qué biografía hay ahí? Bueno, pues por eso aclaro que, hombre, en páginas, en letra normal, esto lleva 8 o 9 páginas. Pero, de todas maneras, el módulo de extensión de la biografía en la antigüedad no tiene nada que ver con la de ahora. En general, es mucho más breve. Y hay que distinguir, además, entre biografía de políticos, la llamada biografía política, y biografía de intelectuales, poetas, gramáticos, etc. Es más amplia la de políticos. La extensión media viene a ocupar, pues, diría yo, en el caso de, bueno, viene a ocupar entre 500 y 600 líneas impresas. Hay unas cuantas, bueno, unas cuantas, por lo menos algunas, que se escapan por arriba, las más amplias, como la vida de Alejandro por Plutarco, que me parece que tiene, pues no sé si 2.500 líneas o una cosa así. O la vida de Julio César y la vida de Augusto de Suetonio, que viene a tener más o menos esa misma extensión. Pero en Nepote la extensión es la vida más larga, que es la de Ático, que tiene 550 líneas. Pero la de Arístides tiene, me parece que 55 líneas. Estoy cogiendo los dos casos más extremos, Es decir, que en medio pues andaremos en
200, 250 líneas, más o menos, en las vidas políticas de Nepote. Y en general, como media, las biografías políticas, insisto, o de hombres de acción, es más amplia que las dedicadas a intelectuales. Alguno de los aquí presentes seguramente ha visto, conoce la vida de Horacio, la Vita Horati, o la Vita Vergili, atribuida a Donato. Bueno, pues son unas poquitas páginas, son 4 páginas, y estas, dado la entidad del personaje, dada la entidad de los autores, hay que suponer que son de las más amplias, ¿no? Es decir, que la biografía de políticos viene a ser un intermedio entre la monografía histórica, el de Yugurta, el de Catilina, o los comentarios de César, son monografía histórica, y la vida de intelectuales. La biografía política de estos autores, de Nepote, de Suetonio, de Plutarco, viene a ser un intermedio en cuanto a extensión en las pertenecientes a esos géneros. Siempre con matices mil, claro, depende de la entidad del personaje, de los intereses del escritor y de qué tipo de obra esté componiendo. Porque vamos a ver, en el caso de Nepote son tan breves porque va con mucha prisa. Los filólogos saben que cuando un autor clásico, o no clásico en general, dice eso, que camina con mucha prisa, es un tópico literario muchísimas veces. Y hay que colocarlo dentro del contexto de la obra para ver si es creíble o no. Bueno, pues en este caso es creíble, es verídico, no es un tópico literario, es verdad. ¿Y por qué? Pues fácil de entender. Acabo de decir que lo que escribió Nepote fue lo que hoy llamamos un diccionario biográfico, y que se supone que tendría unas 400 vidas, y que, a pesar de la brevedad que tenían, ya dije los libros que ocupaban, y ya dije que, en opinión de un estudioso importante del libro de la antigüedad, sería el libro más extenso que había producido la literatura latina en la época clásica. Bueno, es cierto que llevaba prisa. Claro, no es lo mismo entonces que alguien que escribe una biografía para circular de forma individual. Puede permitirse el lujo de ser mucho más amplio, mucho más extenso. Bien, entonces decía que para que tuviera un poco más de sentido las reflexiones que yo voy a hacer aquí, que traigo preparadas de estudio de esta Vita, había pensado ir haciendo un resumen capítulo a capítulo, teniendo ustedes el texto delante, que quisiera en castellano, que quisiera en latín, ir diciendo, ven en el capítulo 1, pues las 2 ideas fundamentales son esta y esta. Capítulo 2, trata de tal. Capítulo 3, tal. Pues claro, eso que parece que es tan rápido, pues yo traigo aquí 2 folios. Entonces, si me detengo a hacerlo, me temo que con esto acabaríamos y no entraría prácticamente, pues para nada, en el análisis de la vida de Aníbal por Nepote. Entonces, bueno, fiándome de que luego lo leerán los interesados con más tranquilidad en casa, yo voy a dar algunas ideas ahora aquí de ese análisis que traigo y que pues quizás algunos las recuerden después cuando hagan la lectura. Un paréntesis. Cuando antes hablé de Aníbal, tenía pensado, pero en aquel momento se me pasó, hacerles el recordatorio de la última fotocopia que les di. Ahí tienen la página 6, Frenzel, Diccionario de Argumentos de la Literatura Universal, con la entrada Aníbal. ¿Lo ven, no? Bueno, incluso supongo que para algunos es conocido este libro, es un libro importante para cualquier filólogo, es un libro del que se puede partir cuando uno comienza a estudiar un tema, hombre, a ver qué hay sobre él. Y cuántas obras se han producido en las distintas lenguas sobre este tema, en este caso sobre el tema de Aníbal, tanto en la literatura como en la música. Normalmente se presta atención también a ello.
Bueno, los hay mucho más completos que este, ¿eh? Este tiene la ventaja de que es bastante moderno y de que está traducido al castellano. Salió pues en el año, no sé si lo pongo ahí, me parece que sí, 76, en Madrid, en Gredos. Pero está el famoso Bompiani, que tenemos aquí en la biblioteca, y que son 6 u 8 tomos, y que sobre cada entrada de estas trae muchísimo más. Pero es que además trae un número, iba a decir infinitamente mayor, no infinitamente, pero muchísimo más alto de entradas, por tanto, de personajes, de conceptos, etcétera, que han sido objeto de obras literarias. Y a propósito de esto, únicamente decirles, lo pueden leer después para que vean, la importancia de la figura de Aníbal, no solo en la historia político-militar, sino también en la historia de la cultura. Es decir, a cuántas obras ha dado lugar en los distintos géneros literarios. Bueno, pues únicamente completar, esto salió en el 76, ¿no? Pues, vamos a ver, supongo que a alguno de los aquí presentes le suena el nombre de Slava Galán, que ganó el premio Planeta, el otro día lo fallaron, 100 millones de pesetas, con aquella obra que sonó mucho en su tiempo de La búsqueda del unicornio, ¿os acordáis? Pues este autor sacó hace 8 o 10 años un Yo Aníbal, una historia, novelada, una novela histórica sobre Aníbal que la presenta como memorias, como autobiografía. Bueno, obviamente no está recogida aquí, porque esto está redactado en el año 76, y además presta especialísima atención, obviamente, a lo producido en Alemania. La autora, no olviden, vean por el nombre, que es alemana. Bueno, también de ahí para acá ha salido de un Haeft, ya saben que en la novela histórica hay una editorial muy conocida, Edasa, en la que salen casi todas las novelas históricas. Yo, por lo menos, que soy bastante aficionado a este género, casi todas las que tengo, 20 o así, son de Edasa, ¿no? Pues ahí, traducido al español, está también un Aníbal de un tal Haeft, con H, Haeft. Pero es que ahora está de moda, igual algunos de los que aquí presentes lo están leyendo, Santiago Posteguillo. No sé, ¿alguno de los que hay aquí lo está leyendo? Una trilogía titulada, el primer libro, Africanus, el hijo del cónsul, que es Publio Cornelio Escipión, el africano. Es decir, versa sobre él. Es una historia novelada o una novela histórica de Escipión Emiliano, de Escipión el africano. Lógicamente, bueno, en la edición que tengo yo, creo que hay otra de bolsillo, es un tocho así, de 500 y pico páginas. Por ahí anda a todas horas también Aníbal, por eso lo estoy mencionando aquí. El segundo, bueno, y en 4 años o en 2 años o algo así, pues ya la propaganda que ponen en ese papelito de la sobrecubierta y de 20ª reproducción, 50.000 ejemplares vendidos y cosas de eso. Vamos, están siendo los 3 componentes de la trilogía un bestseller total. El segundo se titula Las legiones malditas y el tercero La traición de Roma. Los 3 han aparecido ya, por supuesto. Bueno, y los cito aquí, hablando de Aníbal, porque aunque versan sobre el antagonista de Aníbal, Cornelio Escipión, africano, pues Aníbal está allí, en cada página, pues de antagonista de Cornelio Escipión, ¿no? Muy bien, y entonces paso al análisis hasta donde llegue. ¿Cuánto me queda? Oh, madre mía. Dame un poco más, que después de coloquio apenas va a haber. La experiencia dice que coloquio hay poco. Así que más tiempo para el monólogo, ¿no? Bueno, dentro de las vidas que Nepote nos dejó de su Scelentius Lucibus Starongendium,
Una de las principales, en nuestra opinión, es la Vita Annibalis. Y ello no solo por su extensión, que también es una de las más extensas, antes me refería a la extensión, sino también por el cuidado que revela su documentación histórica y por la clase de información que sobre el protagonista nos transmite, por la novedad que en la literatura latina sobre Aníbal supone el punto de vista adoptado por el autor y por la técnica literaria con que está construida. Aquí quisiéramos hacer un acercamiento a estos dos últimos puntos. En definitiva, un análisis de la Vita como obra biográfica, es decir, la novedad que supuso y la técnica literaria que utilizó. Pero decía antes que por la clase de información que sobre el protagonista nos transmite. Adelanto ya algo que a lo largo del estudio que aquí traigo se repite muchas veces, y es que frente a lo esperado, es decir, un Polibio, un Tito Livio, un Silio Itálico, un Plinio, todos los que escribieron sobre Aníbal en la antigüedad, que fueron todos estos y muchos más, pues naturalmente se ocuparon del héroe, y lo digo con toda la intención, es decir, del protagonista en su momento de gloria, con palabra griega en la acmé, en la cumbre, es decir, la etapa del Aníbal victorioso, del Aníbal joven que con 25 años comienza la marcha sobre Roma y que vence a los romanos en todas esas batallas y que está a punto de acabar con aquella civilización, etcétera, que representaba Roma. Lo extraño es que llega un autor que justo por lo que se interesa, o por lo menos por lo que se interesa más, de forma que dedica bastante más de la mitad de la obra, es la parte primada con diferencia, es al Aníbal derrotado, al Aníbal post-Zama. ¿Qué hace Aníbal después de Zama? Pero ¿qué hace intentando revelar, pues según la conciencia que los biógrafos antiguos tenían, en fin, la ideología, la idea de que partían de que los hechos revelan el carácter, pues tratando de revelar cómo ese carácter es unitario en el personaje y sigue siendo el mismo Aníbal que antes cuando era victorioso, aunque ahora sea un general derrotado. Esa es una novedad importante que adelanto ya y que la hace además mucho más interesante a la Vita, porque así como para la etapa del Aníbal victorioso tenemos fuentes mil, sobre todo el griego Polibio y a su vez el romano Tito Livio, bueno, y antes que él, pero perdidas sus obras, los analistas y algunos épicos como Ennio, etc. Como digo, para la primera parte tenemos mucha información a partir de los historiadores, pero de la segunda parte de la vida, del Aníbal derrotado, la obra que más información nos proporciona es esta de Nepote. Eso le da una importancia también como fuente histórica grande. El otro autor es Justino, que se detiene un poco, pero no tanto como Nepote, en la etapa del Aníbal post-Zama. Hemos dicho que la Vita Annibalis de Nepote, dentro del contexto de la literatura latina sobre Aníbal, fue innovadora. En efecto, la lectura de Viris Illustibus, de Imperatoribus, de Nepote, deja al lector moderno sorprendido por varios hechos. En primer lugar, por la propia presencia de la vida de Aníbal en la serie de vidas sobre generales extranjeros. No olviden que había sido el gran castigador del pueblo romano. En el imaginario romano, Aníbal debió ser algo así, calculo yo, se me ocurre ese símil que a lo mejor no tiene mucha base, de lo que para los holandeses y flamencos y tal es el duque de Alba, ¿no? Que los niños asustaban diciendo que viene el duque de Alba, ¿no? Pueblo, el general que había machacado aquel pueblo. Pues esto debía ser Aníbal, y tenemos testimonios de ello, durante mucho tiempo en el imaginario romano. Y desde luego en los autores predomina con mucho la imagen que presentan
negativa de Aníbal. Bueno, pues que un autor como Nepote escoja justamente como protagonista de una obra suya a este gran enemigo, ya es, en principio, un tanto sorprendente y un tanto novedoso. En segundo lugar, por el hecho de que la etapa biografiada preferida por el autor sea no la de Aníbal de Hispania y de la invasión de Italia, como antes dije, la Aníbal de las grandes victorias, la del héroe en su plenitud, sino la del Aníbal posterior a Zama, la del héroe derrotado. Y, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, por el hecho de que el dibujo de Aníbal que nos hace Nepote sea no solo positivo, sino solamente positivo. Esto es curiosísimo, ¿no? Sin claroscuros. Podríamos decir que de exaltación del héroe cartaginés. ¿Qué explicación pueden tener estos hechos? Esto, algunas veces, yo al pensar en esto me viene a la imagen, pues es como si la vida más benevolente para con Napoleón, o que presenta la figura de Napoleón de una manera más positiva, pues la escribiera un ruso o la escribiera un alemán, es decir, alguien hijo de los pueblos machacados. Nos la imaginamos en los franceses, por ejemplo, ¿no? Pero justamente en los que habían sido sus enemigos y a los que tanto sufrimiento causó, no deja de ser extraño. Bueno, pues esto, creo yo, pasa un poco con el caso de Nepote y su vida de Aníbal. Entonces, ¿qué explicación tienen estos hechos? Bueno, comencemos por la presencia de Aníbal en la obra de Ducibus Sterarum Gentium. Bueno, yo ahora traía aquí un largo discurso de 3 o 4 o 5 páginas, pero claro, si me detengo en ello no llego a más puntos. Entonces, a ver si me viene así la idea a modo de frases para resumirla. En cuanto al hecho de que se haya fijado en él, de que lo haya cogido como protagonista de una de sus vidas. Bueno, pues parece que este par de libros, de Ducibus Sterarum Gentium, tuvo 2 ediciones. Esto lleva una larga discusión y ha sido muy discutido y hay finura en los argumentos y en el análisis y datos indirectos y demás, algunos de los cuales yo tocaba aquí pero que no puedo entrar en él. Entonces parece que esta vida de Aníbal entró en la segunda edición, no en la primera. Y que la causa, yo soy de los que opino que pudo, bueno, ser más de una la causa, pero una de ellas pudo ser el afán de completar su obra, en el sentido de que ya antes, en la primera edición de los generales extranjeros, había tratado los del mundo griego en sentido amplio, es decir, no solo griegos, sino helenizados, es decir, de Macedonia, Cariodátames, etcétera, ¿no? Y entonces le quedaba, digamos, para el mundo entonces conocido no romano, África, la otra gran civilización, Cartago. Y entonces, en esa segunda edición, pretendería complementar un campo geográfico y un campo cultural, etcétera, que no había tratado en la primera, con las figuras de Amílcar y de Aníbal, que era la cultura, la civilización de Cartago. Esa pudo ser una causa, dejar su obra en lo geográfico pues más completa, ¿no? Otra causa que pudo pesar es justamente algo que acabo de adelantar ya, pero en otro sentido, constatando solo el hecho. Y es que, visto el éxito que la primera edición de su libro había tenido en el público romano, pensó en que la figura de Aníbal iba a ser muy bien acogida si la trataba en esa etapa en la que había poca información sobre él.
Antes dije que todos esos historiadores y poetas, etcétera, habían tratado de Aníbal. Tenía una larguísima tradición en la literatura griega y, por supuesto, más aún en la latina. Pero era el Aníbal de la primera etapa, el Aníbal héroe, el Aníbal victorioso. Y que, bueno, pues sus lectores romanos agradecerían mucho que él se fijara en esa etapa no tratada apenas por la historiografía, sobre la cual sabían poco. Por cierto, que ya que he hablado del público lector, aclarar telegráficamente solo una cosa. La biografía tiene en la antigüedad, como en todos los tiempos, un público amplísimo. Es uno de los géneros literarios de más éxito siempre. Nada más tenéis que reparar, yo de vez en cuando lo hago delante de una librería, dice, a ver las novedades, y miras en el expositor y tal, y si hay 25 libros de los últimos 2 meses, 5, 6, 8 son biografías, salen biografías de todo, de artistas, de deportistas, de políticos, de pensadores, de todos estos campos que mencionábamos antes ya en la antigüedad. Bueno, no de todos, hay otros nuevos mucho más cultivados como los artistas, los deportistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también de los intelectuales, de filósofos, de pintores, bueno, pues cuántas vidas habrá sobre Goya, sobre Dalí, sobre todo lo que quieran, ¿no? El rey Juan Carlos, cuántas vidas llevan ya sobre él y demás. Por cierto, un inciso, que la mayoría de esas vidas no reúnen las condiciones suficientes para poderlas definir como una vida literaria. Algunas, sobre todo cuando son de políticos, y tanto las de políticos, sobre todo estas, pero las de otros también, de otros campos, que han sobresalido en otros campos, si viven todavía los protagonistas, los héroes en sentido literario, porque pueden ser personajes muy negativos, lo digo en sentido literario, no reúnen una condición esencial, y es la de que para que se pueda hablar de una biografía literaria, el protagonista tiene que estar muerto, por varias razones que a todos se nos ocurren. La primera, para que haya objetividad. Imaginaros una vida de un político que todavía está en activo y que tiene poder. Bueno, evidentemente el autor o es un arriesgado que dice, bueno, me pueden caer por todos los lados tortazos, pero lo hace, por supuesto, si hay democracia, si no hay es impensable, etc. Pero también por otro motivo, porque el último momento de la vida de una persona, la última enfermedad y muerte, es un momento especialmente definitorio de la personalidad del individuo. Todos recordamos, bueno, es fácil de imaginar, bueno, que, en fin, a alguien cuando ve venir la muerte y rodeado de sus hijos y tal, les dé, pues, algunos consejos para la vida, digamos, del campo ético, moral, de cómo comportarse, de cómo deben relacionarse unos con otros, hijos, que os llevéis bien, no riñáis por esto, no hagáis lo otro, etcétera, etcétera. Y sale ahí lo más hondo de su pensamiento y de la entretela de sus sentimientos. Entonces, es un momento clave que tiene una pauta literaria que se recoge bajo el epígrafe de última verba en la antigüedad, las últimas palabras, las últimas recomendaciones. Bien, pues todo eso, en la biografía de una persona todavía viva, no cabe. Por tanto, muchas de ellas van a ser meros panfletos, sobre todo las de hombres de poder, sean de negocios, sean políticos, etc. Van a estar en virtud de una causa, de defender una causa. Por tanto, no reúnen la condición de objetividad. Y una condición última para que de una biografía se pueda decir que es una biografía literaria. Ya lo dice la palabra literaria. Tiene que estar escrita con ánimo de perdurar. Es decir, yo, el autor, aspiro a que esta obra mía resista el paso del tiempo, quede ahí
Y si figuro en los manuales de literatura, mucho mejor. Y sabe que eso solo lo puede lograr no por la importancia del personaje tratado, sino mediante los logros artísticos de su escritura. Entonces, estas condiciones son las que son necesarias para que se pueda hablar de una biografía literaria. Bueno, ya ahora tocaba hablar de explicar por qué el porqué de esa segunda sorpresa, que era el Aníbal posterior a Zama, pero algo adelanté ya antes al decir que era la etapa menos conocida y que eso pudo empujarlo a ello. Pero hay más causas que no puedo detenerme y salto. Y el tercer motivo de sorpresa sería el de la exaltación de Aníbal por Nepote, es decir, por qué hace Nepote esa vida tan positiva. Bueno, estoy en la página 8 y tengo escritas 31, pero, por tanto, y lo literario, lo verdaderamente literario, y lo que a mí me importaba más, es la parte, el tercio último de esas páginas, la sintaxis, llamo yo, sentido de término de crítica literaria, sintaxis, los medios de organización del material, medios lingüísticos, sobre todo, es de lo que podía ser más personal, más original, pero lo dejo. Y en cambio, para que sea esto más ameno, pues antes del coloquio solamente dejarme decir una cosa, que es que hablando precisamente del carácter llamativo, esa novedad de que la descripción de Aníbal en Nepote sea solo positiva, sea tan favorable. Yo les voy a leer parte de la descripción del juicio sobre Aníbal que hace en un momento determinado Tito Livio. Todo el mundo recordará entonces, dice, Tito Livio, claro, libro 21, después de la conquista de Sagunto, o cuando está hablando de la conquista de Sagunto, viene el retrato de Aníbal. Permitidme leer, pues, a ver, creo que es podemos seguir, pues, como una página. Dice que, bueno, empezaré entonces más abajo. No había, dice de Aníbal, tarea capaz de fatigar su cuerpo o doblegar su moral. El mismo aguante para el calor y el frío. Esta frase os suena, ¿no? Pero en latín, luego la leeré en latín. El mismo aguante para el calor y el frío. Su manera de comer y beber, atemperada por las necesidades de la naturaleza, no por el placer. El tiempo de vigilia y de sueño repartido indistintamente a lo largo del día o de la noche. El tiempo que le quedaba libre de actividad era el que dedicaba al descanso, para el cual no buscaba ni muelle lecho ni silencio. Muchos lo vieron a menudo echado por el suelo, tapado con el capote militar, en medio de los puestos de guardia o de vigilancia militar. No se distinguía en absoluto entre los de su edad por la indumentaria. Sí llamaban la atención sus armas y sus caballos. Era con diferencia el mejor soldado de caballería y de infantería a un mismo tiempo. El primero en marchar al combate, el último en retirarse una vez trabada la pelea. Las virtudes tan pronunciadas de este hombre se contrapesaban con defectos muy graves. Es decir, hasta ahora podríamos decir, hombre, lleva el mismo camino que Nepote, todos son virtudes. Sí, pero escuchen lo que viene a continuación y que a algunos les sonará. Antes, cuando yo hacía bachiller, o tempora amores, era un pasaje que traducíamos ya en el tercer o cuarto año de latín indefectiblemente, ¿no? Tito Livio, retrato de Aníbal, ¿no? Y ahí venían pues, lo que acabo de leer y lo que viene ahora. Las virtudes tan pronunciadas de este hombre se contrapesaban con defectos muy graves. Una crueldad inhumana, una perfidia peor que púnica. Una frase que nos quedaba en la memoria a todos, porque él era un púnico, ¿no? Pues se pasaba todavía más ahí, que tenían fama de pérfidos, de traidores, de falsos, de hipócritas, de engañadores. Bueno, pues dice, una perfidia peor que púnica. Se quedaba solo. Una falta absoluta de franqueza y de honestidad, ningún temor a los dioses, ningún respeto por lo jurado, ningún escrúpulo religioso.
Con estas virtudes y vicios innatos militó durante 3 años bajo el mando de Asdrúbal, sin descuidar nada de lo que debiera hacer o ver quien iba a ser un gran general. Era hijo, como dije antes, de Amílcar Barca, que habían venido al mando de un ejército cartaginés a conquistar Iberia. Amílcar Barca murió después de conquistar una buena parte, salvo el noroeste, de la península. En una pequeña batalla murió. Quedó al mando su yerno, Asdrúbal, y se discute si, hay noticias contradictorias ya en la historiografía antigua, si Aníbal era ya, al morir su padre, jefe de la caballería o no tenía tan alto mando todavía. Pero Asdrúbal murió también, y fue al morir su cuñado Asdrúbal, joven todavía, también a causa de heridas de guerra, matado por un esclavo que había sido matado, hecho matar por Asdrúbal. Entonces, la Fidelitas hispana y esas cosas parece que pudieron funcionar ahí, y entonces ese esclavo asesina un día a Asdrúbal, joven, y hereda el mando a Aníbal. Permitidme, ya sé que algunos no sabréis quizás el latín o lo tenéis olvidado, tenéis olvidado, ¿no? Pero no me resisto a, por lo menos, a unas pocas frases de esto mismo que acabamos de decir, pero que traducíamos allá cuando el bachiller, ¿no? Caloris ac frigoris patientia par, un igual sufrimiento del frío y del calor. Aníbal, por supuesto, es el sujeto. Quivi potionisque desiderio naturali, non voluptate, modus finitus. Una medida, comedida, valga la redundancia, de la comida y de la bebida. Solo lo que le pedía la subsistencia, la naturaleza, no voluptate, no por placer, no era un glotón. Vigilianum somnique nec die nec nocte discriminata tempora. No distinguía el tiempo entre día y noche para hacer las vigilias. Vigilianum somnique, id quoque gerendis rebus superesset quiete datum. Y el tiempo que le sobraba, pues era el que descansaba, pero solo si no tenía nada que hacer, el que le sobraba. Ea neque mollis trato neque silentio quersita, multis aepe militaris agulo apertum, aquello de tapado con el manto militar, humilla quendem, acostado en tierra, no en una muelle cama, intercustodias stationesque militum, en medio de los soldados de vigilia, conspexerum, lo vieron. Vestitus nil interaquales escenes, su vestido no sobresalía, no era excelente entre sus iguales. Arma atque equi conspicebantur, sí llamaban la atención sus armas y sus caballos. Y esto otro. As tantas viri virtutes ingentia vitia aequaban. Pero a estas virtudes tan grandes las igualaban ingentia vitia, unos vicios ingentes. Y esto nos suena a todos, lo aprendíamos de memoria, este pasaje. Inhumana crudelitas, perfidia plusquam punica. Esto de perfidia plusquam punica, no parece que nos quedaba a todos ahí. Cuando éramos niños apenas la comprendíamos, qué quería decir, pero nos quedaba ahí, suena también. Perfidia plusquam punica, nil veri, nil sancti. Esto imponía también. Nullus deum metus, nullus jujurandum, nulla religio. Cum ac indole virtutum atque vitiorum triennio sub Asdrubale imperatore meruit, nulla re, quae agenda videntaque magno futuro duce esset, praeter missa. Bueno, pues Polibio hace otro tanto, es decir, que nos hace un buen retrato de Aníbal. El más famoso es el de Tito Livio, pero Polibio también hace un buen retrato, pero, por supuesto, no solo positivo, ni solo negativo, pretende ser objetivo y habla de sus virtudes y de sus vicios. Yo cuando los he leído uno al lado de otro o uno consecutivamente al otro, me ha hecho pensar en una fuente común porque dicen cosas muy parecidas, pero bueno, tampoco hay que explicarlo todo por conceptos literarios. Y si la verdad fue así, ¿por qué no van a coincidir? Y entonces pasamos al coloquio.
Bueno, muchas gracias por esta entretenida, además, este entretenido acercamiento a una figura tan importante como Aníbal. La verdad es que estamos fuera de tiempo, pero si hay alguna pregunta rápida. Yo solamente quería apuntar que me parece que una manera de hacer aún mayor la gesta de Escipión es hacer grande a Aníbal. Por supuesto. Es una manera de... Hay una anécdota que cuenta, me parece que Polibio, que la gente cree que es más bien leyenda, que, bueno, y yo también lo creo, vamos, tiene todos los visos. Se reúnen, me parece que en Éfeso coinciden Aníbal, Escipión, no sé si Antíoco III el Grande de Siria, y sale la conversación de quiénes han sido los generales más grandes que ha dado la historia hasta ese momento. Y entonces dice Aníbal, bueno, sin duda ninguna, el primero Alejandro Magno. Después, todavía no había existido César, por ejemplo, bueno, aquello de antes, ¿no?, del tiempo. Después yo, y en tercer lugar Escipión. Y un interlocutor le dice, ¿cómo? Y pones a Escipión detrás de ti, que fue el que te ganó. Dice, bueno, es que si lo hubiera ganado yo, iría antes que Alejandro Magno. Con lo cual es una alabanza enorme a Escipión, ¿no? Escipión os dejó una imagen como militar, pues tremenda, ¿no?, de gran estratega, gran táctico, en fin, ¿no? Y ya saben que, como les pasó a muchos de los generales griegos que gobernaron en sus poleis, sus ciudades-estado, también en Roma les pasó a varios, que al final terminaron condenados, bueno, pues por traición unos, otros por malversación de fondos, y así acaba un poco también Escipión. En una de las páginas, yo creo que les he dado, ¿no?, pues era mi intención, el sepulcro de, no, pues se me olvidó fotocopiarlo, de Escipión, el africano. Es de una saga, claro, ya saben que la República de Roma es una república aristocrática, es decir, que no es una democracia al modo de hoy, como tampoco lo fue Grecia al modo de hoy, pero todavía menos la República Romana. Entonces es una república aristocrática, una democracia aristocrática, y una república aristocrática se nutre, los mandos salen siempre de las 10, 15, 14, las que sean, grandes familias de siempre, ¿no? Y una de ellas es la de los Escipiones. Y entonces, en la historia de Roma hay Escipiones a tutiplén, ¿no? Y todos ellos muy importantes, porque aquí, en España, cuando vinieron a combatir a los cartagineses aquí, estando Aníbal en Italia, murió su tío, Cneo Escipión, y su padre, Publio Cornelio Escipión. Pero también el tío fue un general muy importante. Todos ellos cónsules, bueno, el famoso el africano más de una vez, etcétera, ¿no? Y luego, qué casualidades, me iba a decir, quien destruyó Cartago, porque todos saben que hubo una tercera guerra púnica y última, que acabó en el año 146, con la destrucción absoluta de Cartago. Pues fue un nieto adoptivo de este Escipión, el africano, llamado Escipión el Menor, Escipión Emiliano o Escipión el Menor. Es decir, que pertenece a esta familia. Parece como si la guerra anibálica y la polémica y la inquina contra Cartago y sobre todo contra los Barca hubiera sido de estas dos familias también, ¿no? Por cierto que el nombre de Aníbal, como curiosidad, la etimología, pues parece que viene de
Aníbal, la segunda parte sería Baal, que era el Júpiter de los cartagineses, el dios principal, y la primera parte significaría favor, gracia. Por tanto, el nombre de Aníbal significaría la gracia, el favor, el buen augurio, nada menos que de Baal, de Júpiter, del dios supremo. Y Amílcar sería Abd Melkart, y significaría, Amílcar, el padre de Aníbal, el servidor de Melkar. Y Barca, que era el apellido de la familia, de todos ellos, significaría relámpago. ¿Sí? ¿Algo más? No, nada más. Por mi parte, agradecer una vez más a todos los asistentes y convocarles para ya el 8 de noviembre. Ese día el profesor Alex Martínez nos hablará sobre Persio y su sátira. Sin nada más y que descansen. Bueno, te firmo donde quiera.